voy a contar la historia de Espartaco, como un simple gladiador humilló a uno de los ejércitos más grandes de la historia, el ejército del enorme Imperio Romano. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento. Según historiadores, formaba parte de una familia noble. Pero para situarnos un poco, nos vamos a remontar al 146 a.C. Los romanos se habían establecido en Macedonia y los medos eran el pueblo de Espartaco, que fue sometido por las legiones romanas. Él fue obligado a formar parte del ejército auxiliar del imperio, pero desertó él y su esposa, y luego fueron capturados al no ser ciudadanos romanos y fueron vendidos como esclavos. Prefirió la esclavitud a formar parte del ejército romano, a tener que someter a su propio pueblo. Como Espartaco destacaba por su preparación física, fue comprado por un mercader que decidió hacerlo parte de una escuela de gladiadores, y allí fue entrenado para luchar hasta la muerte. Haber nacido libre le dio un norte. Él sabía lo que era tener una preciada libertad, y desde allí es donde sacaría las fuerzas necesarias para enfrentar todas las adversidades que se le presentarían. Tiempos de fuga. En el año 73 a.C., él y sus compañeros planearon una fuga de la escuela de gladiadores. El número de esclavos que participaron se calcula que fueron alrededor de 200. Se apoderaron de utensilios de cocina que los usaron como armas y lograron escapar unos 70 gladiadores. Y en su camino tuvieron la gran suerte de toparse con un convoy de armas y armaduras, que una vez bien equipados derrotaron a la brigada de soldados que habían enviado en su persecución. Luego se refugiaron en el volcán Vesubio, donde formaron un campamento. Cada vez que los gladiadores realizaban un saqueo, lo dividían equitativamente entre todos, lo que sirvió para que varios esclavos de las filas aledañas se sumaran a ellos. Los romanos consideraban a los rebeldes como un problema de orden civil, más que una amenaza militar. Además, sus legiones a cargo de Pompeyo se encontraban combatiendo una revuelta en la actual España. Así que para luchar en contra de Espartaco y sus aliados, enviaron a unos 3.000 soldados, que se colocaron en el camino hacia el campamento de los rebeldes, o sea, la vía principal de acceso, y así bloqueando la entrada y la salida del sitio de los esclavos, y siguiendo la estrategia de que el hambre los obligara a rendirse. Pero cometieron el grave error de subestimar a sus rivales. Los romanos fueron tomados por sorpresa. Los rebeldes habían usado unas cuerdas creadas con enredaderas para descender de la parte más empinada del volcán. Los gladiadores atacaron a los romanos por la espalda, matando a casi todo el ejército que allí se encontraba, y se apoderaron de sus armaduras y sus armas, lo que en batallas futuras dificultaría el enfrentamiento. Debido a estar usando las mismas armaduras, era difícil reconocer quién era el verdadero enemigo. Este enfrentamiento pasó a la historia conocido como la Batalla del Vesubio. Los esclavos sabían que no tardarían en atacarlos nuevamente, pero esta vez muchísimo más preparados. Si querían tener la posibilidad de triunfar, necesitaban formar un ejército más fuerte. De modo que pasaron el invierno del 73/72 formando a nuevos combatientes, entrenando a todos aquellos que no tenían preparación militar. Fueron llegando más y más interesados de formar parte de la revuelta, proveniente de territorios cada vez más lejanos y no solamente de esclavos, sino ciudadanos romanos pobres, como pastores campesinos y veteranos de guerra. Las tensiones sociales en la República eran muy intensas en aquel entonces. Las conquistas de territorios en el Mediterráneo habían tenido graves consecuencias. El ingreso de productos agrícolas y artesanales a bajo precio
además de la llegada de una gran cantidad de esclavos, que al principio parecía que eran importantes ventajas para la economía romana, pero que se transformaría en un grave problema social, ya que a los artesanos y agricultores romanos les costaba mucho competir contra los productos elaborados a muy bajo costo. Como consecuencia de esto, la clase media campesina desapareció casi por completo. Se vieron obligados a vender sus tierras y a mudarse a las grandes ciudades como Roma, en donde se convertirían en ciudadanos pobres. En este contexto social, el ejército de Espartaco creció muy rápidamente. Se calcula que para aquel entonces ya eran alrededor de 50.000 efectivos. Él sabía que mantener un enfrentamiento prolongado contra el imperio sería algo desastroso. La única opción realista era huir del territorio, pero eran demasiado numerosos para escapar en embarcaciones. Decidió que la mejor opción era abandonar las tierras enemigas siguiendo el camino hacia el norte, cruzando los Alpes en territorios que aún no habían sido conquistados por el Imperio Romano, en donde podrían vivir libremente. Había varios que estaban de acuerdo con la idea de libertad de Espartaco, pero otros tantos no. Querían conquistar Roma y vengar todo el sufrimiento que habían tenido que soportar. Otro líder de la rebelión, Crixo, fue el encargado de liderar el regreso con ánimos de conquista hacia Roma, a cargo de un gran número de rebeldes, y se calcula que fueron entre 20.000 a 30.000. Ganaron una primera batalla y pensaron: esto se merece una celebración, hay que festejar esta importante victoria. Y decidieron emborracharse. Y los romanos aprovecharon esto y llegaron a masacrar a 2/3 del ejército, incluyendo al propio Crixo. Del otro lado, en su camino hacia el norte, el ejército de Espartaco fue creciendo, sumándose nuevos voluntarios convencidos de esta idea de libertad. Llegaron a ser unos 120.000 rebeldes. Roma envió a 2 ejércitos más, pero Espartaco derrotó a ambos. Quizás lo más fácil podría haber sido que el Senado de Roma decidiera que ellos escaparan, o temían que esto pudiera ser usado como ejemplo para que muchos más esclavos intentaran escapar, y esto diera el puntapié inicial a una masiva revolución. Enviaron a otro ejército y los rebeldes vencieron nuevamente. Ya nada se interponía entre ellos y los Alpes. La ansiada libertad estaba más cerca de lo que podrían haber imaginado muchos de ellos. Pero el ejército de Espartaco dio media vuelta y se dirigió nuevamente hacia el sur de la península. Pero según Guille, ¿por qué aquel cambio? ¿Qué los habría motivado a tan brusca decisión? Realmente nadie lo sabe con certeza. Una de las teorías cuenta que la moral del ejército estaba tan alta tras haber ganado todas estas batallas que creían realmente que podían llegar a conquistar Roma en vez de huir al frío norte de las montañas, y que Espartaco habría aceptado la decisión de su tropa para no perder el liderazgo. Sea como sea el caso, emprendieron el regreso a Roma a principios del 71 a.C. Del lado del ejército de los romanos, el que estaba a cargo era Marco Licinio Craso, a cargo de 40.000 soldados. Craso era el hombre más rico de Roma y el único que se había presentado voluntario para aquella misión, sin que nadie lo hubiera convocado. En un enfrentamiento mandó a uno de sus generales, Mumio, que atacara por la espalda, mientras que otra parte del ejército cubriría el frente, pero él atacó de manera repentina, desobedeciendo las órdenes de su superior, en lo que pensó que era una muy buena oportunidad para terminar rápidamente el conflicto y llevarse los honores de haber sido él el que habría derrotado a los rebeldes. Pero no fue para nada una buena idea y fue derrotado cruelmente. Después de este suceso, los romanos ganaron varios enfrentamientos.
lo que los obligó a dirigirse hacia el estrecho de Mesina. Espartaco habría hecho un trato con los piratas sicilianos para que transportaran a él y a 2000 de sus hombres hacia Sicilia, en donde atacaría la isla y así reuniría nuevos refuerzos a sus tropas. Sin embargo, fue traicionado por los piratas, que aceptaron el pago y después los abandonaron. Los romanos construyeron más de 65 kilómetros de muralla de más de 4 metros de alto. Intentaron negociar una rendición con Espartaco, pero no llegaron a un acuerdo, y los rebeldes cruzaron la fortificación de noche. Poco tiempo después se llevaría a cabo una batalla en la actual Stronghold. Se cuenta que los hombres de Espartaco estaban acampados en lo alto y que las legiones de Craso lo hicieron muy cerca de ellos. Los romanos comenzaron a cavar sus trincheras, pero un grupo pequeño de rebeldes los comenzaron a atacar y se inició una batalla cada vez más grande, sin que ninguno de los dos líderes lo hubieran decidido. Cuando Espartaco se dio cuenta de la magnitud de la pelea, ordenó que sus filas se formaran. Aunque el número de los efectivos de los ejércitos eran bastante similar, la preparación de los soldados romanos se impuso y los rebeldes fueron masacrados. Craso capturó a 6.000 prisioneros, a los cuales crucificó a lo largo de una larga vía, queriendo dejar un claro mensaje. ¿Y qué pasó con Espartaco? Su cuerpo nunca fue hallado y existen varias teorías al respecto, pero la mayoría de los historiadores coinciden que él murió en batalla. Aunque Craso había demostrado ser un muy buen líder militar y habiendo arriesgado su propia vida para acabar con Espartaco y los rebeldes, al final no fue él el que se llevó los honores. En cambio, la gloria fue toda para Pompeyo, que tuvo la suerte de toparse con 5.000 fugitivos que intentaban huir hacia los Alpes. Pompeyo los aniquiló sin piedad y se apresuró a escribir al Senado, diciendo que aunque Craso había vencido en una batalla campal, él había sido quien había terminado completamente con la rebelión, y el pueblo romano le atribuyó la victoria. En total, el saldo fue de unos 150.000 esclavos y más de 10.000 soldados del imperio. Pero hay un grupo que consiguió lograr el preciado sueño de Espartaco, que siguió su plan inicial y lograron escapar en los Alpes. Y se estima que fueron alrededor de unos 10.000 rebeldes, mayormente formado por mujeres y niños. Ahora, haciendo una pequeña reflexión, ¿qué hubiera pasado si Espartaco hubiera dejado de lado esas ansias de querer mantener su poder a través del ejército que comandaba y hubiera seguido su plan inicial de libertad? Quizás no hubiéramos sabido de su historia, pero él hubiera tenido un final menos trágico. En otras palabras, un final siendo libre. Eso nunca lo sabremos. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse para no perderse una nueva entrega de Según Guille. Y nos vemos en otro próximo nuevo video. Chao, chao.